De todo, valor para el paciente y su familia. Este modelo es el producto de reuniones con varios expertos, la retroalimentación de ellos y la última evidencia científica y clínica. Solo para recordarles, antes de empezar la sesión, a partir del 14 de junio pueden recolectar desde la página web su diploma y recursos adicionales como recursos de acreditación del Banco Mundial y las diapositivas disponibles. Si requieren una certificación, la pueden pedir en la caja. El día de hoy vamos a tener 3 presentaciones. Primero nos acompaña la doctora Barbarita Mantilla, médica internista y magíster en epidemiología clínica, médica de enlace del grupo Respirarte de GSK. Ella nos estará presentando el asma desde las necesidades del paciente y también contaremos con el panorama del asma en Colombia, presentado por la ingeniera Liz Garavito Beltrán. Liz es ingeniera industrial y magíster en economía de la Pontificia Universidad Javeriana y actualmente se desempeña como directora ejecutiva de Processum, consultoría institucional. Y por último, contaremos con la presentación del modelo asma en adultos titulado ALMA. Este estará a cargo de la doctora Luisa Fernanda Pombo, de la OES. Ella es médica pediatra, fue directora de pediatría en el Hospital Militar y actualmente es la directora de la línea clínica de desempeño clínico en la OES. Así que, para darle inicio a este conversatorio, invito a la doctora Barbarita Mantilla al escenario. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. En este momento me encuentro laborando como médica de enlace científico para el grupo respiratorio de GlaxoSmithKline, pero pues también soy médica internista, soy magistra en epidemiología clínica y pues he tenido experiencia en los pacientes con asma severa, en los diferentes sitios de atención clínica y los diferentes regímenes que tenemos en nuestro país, tanto contributivo como subsidiado, y pues en el régimen especial, que es el régimen de las fuerzas militares. Estos son mis conflictos de interés. Soy empleada en este momento de GSK a tiempo completo. Si ustedes requieren solicitar información científica de nuestros productos o de cualquier información, pueden comunicarse a través del email mila@gsk.com, en donde van a encontrar, pueden solicitar información científica. Bueno, iniciemos hablando desde la perspectiva del paciente con un caso clínico común. Tenemos una paciente de 46 años de edad que ha sido diagnosticada con asma desde hace 15 años, ha presentado 2 crisis asmáticas en el último año que han requerido hospitalización. Normalmente ella se encuentra en tratamiento con betagonistas de corta acción 3 veces al día y betagonistas de larga acción más corticoides inhalados 2 veces al día desde hace 2 años. Esta paciente desde hace 3 meses se encuentra sin medicación por trámites administrativos. Como ustedes pueden ver acá, pues es una paciente con la cual nos podemos encontrar en nuestra práctica diaria. Hablando del asma, pues tenemos que frente al asma en adultos nos encontramos con un problema, y es que es una patología subdiagnosticada. Muchos de los pacientes adultos que consultan por sintomatología respiratoria y por disnea pues son encasillados en pacientes con diagnóstico de POC, son pacientes que tienen un acceso irregular a pruebas diagnósticas tan sencillas como una espirometría. Dentro de los datos globales, pues esto no es diferente. Tenemos que también hay un alto porcentaje de subdiagnóstico. Para el 2015 existían estudios que hablaban de 358 millones de personas en el mundo con asma, y como podemos ver, 250 millones de estos son sintomáticos. Para el 2016 se realizó otro estudio que mostraba 250.000 muertes que son atribuidas al asma. Y sin embargo, veamos que existe una gran diferencia entre el autorreporte y lo que se estima como pacientes diagnosticados con asma, encontrando 623 millones de pacientes autorreportados con asma. Aquí encontramos un mapa que nos ilustra cómo se ubica en el mundo los pacientes con asma severa, encontrando que los países con más altos recursos tienen mayor proporción de pacientes con asma severa. Sin embargo, los pacientes con mal control de sintomatología se ubican en los países con menor ingreso, encontrando a Colombia entre un 40 a un 50% de ellos. ¿Cómo se comporta la epidemiología en Colombia? Realicé una búsqueda en diferentes bases de datos y en Google Scholar buscando estudios sobre esto. Más adelante nos van a hablar de los datos.
pero dentro de la búsqueda que yo realicé, llama la atención que no encontré estudios recientes. Se ubica un estudio en el 2010 realizado por el doctor Dennis, pues, que mostraba y caracterizaba realmente la población asmática, encontrando pues, que la mayoría se ubica en Bogotá. No hay diferencia entre el género, la mayoría de proporción está entre los 18 a los 59 años. Y muy importante tener en cuenta para hablar de la perspectiva del paciente, la escolaridad de estos está en el 57%, era de pacientes que completaban la básica primaria. En cuanto a la sintomatología, en el último año, hasta el 42% de los 5.900 pacientes que se recolectó en esta muestra presentaban síntomas dados por consultas a urgencias o hospitalizaciones en el último año en un 42%. Como les mencioné, pues no se encontraban datos recientes. Entonces, para resumir, ¿qué es muy importante dentro de la perspectiva del paciente? El paciente asmático es un paciente que no es diagnosticado, subdiagnosticado, por lo tanto, puede ser manejado considerando otros diagnósticos diferentes al real. Son pacientes que adicionalmente tienen poco acceso a consulta médica especializada. Desde mi experiencia, especialmente en el régimen subsidiado, alcanzamos a tener pacientes que tenían 6 a 12 meses sin acceso a una consulta por un médico internista. Muchas veces no tenían acceso a médico neumólogo ni alergólogo. Adicionalmente, pues no hay una guía estándar en adultos. Realmente el manejo del asma en adultos no está estandarizado y pues no tenemos un protocolo claro que ayude a los médicos de cuidado primario pues a llevar a hacer un adecuado diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Adicionalmente tenemos que esos pacientes que logran tener el acceso, logran ser diagnosticados, finalmente no pueden adquirir los medicamentos por trámites administrativos, porque muchos de los medicamentos de larga acción pues, requieren un MIPRES o requieren un comité especial. A veces por el tiempo que tenemos durante la consulta hay que hacer transcripción de fórmulas, los pacientes se devuelven. Muchos son adultos mayores que no tienen tiempo, no tienen quien los ayude a hacer trámites, por lo tanto se quedan sin medicación y nos damos cuenta cómo estos pacientes terminan en urgencias. Son pacientes que tienen múltiples comorbilidades y pues no son abordados de una forma integral. También tenemos que tener en cuenta pues, que son pacientes, como hablábamos del nivel de escolaridad, pues son pacientes que no tienen un adecuado entendimiento de su inhaloterapia. Tenemos tiempos de consulta, inclusive para medicina especializada, de 20 minutos, pues lo que no nos permite tener un tiempo adecuado para dar educación. Entonces el paciente es un paciente que no entiende muy bien cómo es la inhaloterapia y pues como ya les mencioné anteriormente, el subdiagnóstico. Pues esto es todo lo que les tengo que decir referente a la perspectiva del paciente. Realmente, pues, importante para concluir, son pacientes que inicialmente muchas veces no saben que son asmáticos porque lo desconocen y adicionalmente, pues, tienen poco acceso a todo lo que requiere un paciente con este diagnóstico para estar adecuadamente controlado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y son ese tipo de pacientes que este modelo de verdad pretende mejorarles su calidad de vida a través de una atención más integral y apoderarlos o empoderarlos de su enfermedad. A continuación invito por favor a la ingeniera Liz Garavito a que nos pinte un panorama de la situación actual del asma en Colombia. Muchas gracias. Ok, buenas tardes a todos. Muchas gracias por el tiempo y por la oportunidad de poder presentarles estos resultados. Lo que les vamos a presentar el día de hoy son los resultados parciales sobre un estudio que se ha desarrollado a lo largo del 2018, que está marcado como costos y resultados de la atención en salud de las enfermedades respiratorias crónicas. Este es un proyecto financiado por GSK, sin embargo GSK solamente tiene acceso a documentos finales del estudio, no participó en los protocolos de investigación y tampoco accede a las bases de procesamiento o la información recibida para la utilización o la construcción de ese estudio. El objetivo del estudio como tal era desarrollar un diagnóstico situacional sobre los resultados de salud alcanzados en la población diagnosticada con enfermedades respiratorias crónicas, así como el costo nacional invertido en su atención y esto, digamos, con miras a poder generar consensos que faciliten su monitoreo e intervención.
En el marco de enfermedades respiratorias crónicas se hizo énfasis en asma y EPOC por considerarse las de mayor prevalencia nacional. Vamos a saltar la parte de objetivos específicos porque me dijeron que tengo 10 minutos y hay un reloj grande. El proceso metodológico que se desarrolló, nosotros realizamos este estudio a lo largo de 5 grandes capítulos o estudios como tal. Los 2 primeros son los que vamos a presentar el día de hoy. El primero es la parte de documentación de epidemiología y marco institucional. Esto realmente es como un estado del arte. Y el segundo es una parte de costo. Nuestro propósito era establecer el costo de atención en la población diagnosticada. A partir de eso, pues se trabaja un ejercicio de concertación de modelos de gestión de riesgo con EPS, documentar los resultados de salvo alcanzados y toda la parte pues, de análisis de brechas en los modelos actuales y una formulación de estrategia de intervención que es más con miras a política pública. Nuestras fuentes primarias fueron instrumentos específicos con EPS y IPS y las secundarias se trabajaron con bases de suficiencia de UPC para los años 2015 y 2016 del Ministerio de Salud. Para quienes no están relacionados con el tema, el país cada año recolecta con las EPS toda la información de consumos de sus diferentes afiliados con un protocolo específico de recolección y a partir de eso se estima el valor de la UPC anualmente. Sobre estas bases fueron con las que nosotros trabajamos. Fundamentalmente porque estas bases pasan por procesos de calidad y de evaluación, digamos, sobre la información como tal que se encuentra, por eso preferimos estas a trabajar con CISPRO solamente. Igualmente se consultó CISPRO y se trabajó con registro de prestadores y con búsquedas pues, en bases de datos. Este fue nuestro equipo consultor, trabajamos con la doctora Ángela Pérez, junto a Alejandro Soto, Laura Alejandra Bocanera, nuestra dirección científica fue el doctor Denis. Y bueno, pues hoy tengo el honor de poder presentar parte del resultado del trabajo de ellos. Y pues bien. Un poco como lo presentaba la doctora Margarita, digamos solamente recordar que cuando se habla de enfermedades respiratorias crónicas hay como 4 hechos que son claros para todo el mundo. Se cuenta con una alta morbilidad, una alta mortalidad, especialmente cuando se habla de POC más que en asma, una alta carga económica, que se reconoce, pero que muchas veces no se sabe exactamente de cuánto es, y hay un conocimiento de factores de riesgo, por lo menos como hay como una base claramente identificada. Bajo ese escenario, digamos, para todo el mundo es claro que va a haber una estrategia de prevención y tratamiento, y que en general esto pasa por elementos como control de la calidad del aire, promoción de estilo de vida saludables, detección temprana, tratamiento integral y rehabilitación y paliación. Yo no me voy a detener, digamos, en el tema de la política de atención integral y el MIAS y nada de esto, porque de alguna forma lo que hace Plan Decenal de Salud Pública, política de atención integral y demás, es recoger eso. Pero sí me parece importante destacar eso. Y es que cuando se mira con las entidades territoriales departamentales de salud, ¿cuántas en sus planes territoriales tienen algo asociado al manejo de enfermedades respiratorias crónicas? Solamente 5 de las 33 mencionan algo. Y casi siempre está asociado a tabaquismo. Que de alguna manera cuando uno dice, bueno, pero si es una enfermedad que todo el mundo conoce y todo el mundo sabe qué pasa y todo el mundo dice, pues no tiene, digamos, injerencia dentro de lo que es en el ejercicio específico territorial. No me voy a detener en esta parte, digamos, pues un poco lo que se muestra es que la prevalencia nacional está dentro del marco, digamos, está en la mitad dentro de lo que es una prevalencia internacional que tiene un margen grandísimo, el rango es inmenso. La prevalencia de Colombia se parece mucho más a lo que puede uno observar, por ejemplo, las prevalencias de Argentina, de Portugal, por ejemplo, México. Estamos más dentro de ese rango, que de alguna manera lo que nos muestra son países que se encuentran en vías de desarrollo y que tienen como una mezcla entre urbano-rural, digamos que es como una mezcla más asentada hacia la sección urbana que la misma rural hacia Colombia. Digamos, nosotros tomamos los estudios que se han mostrado, digamos que Colombia cuenta con buenas bases, digamos, en términos de estudios de prevalencia y las cruzamos versus a lo que uno podría llamar como una prevalencia de punto o lo que se encuentra en prevalencias de casos atendidos. Si ustedes se fijan, en el caso del asma,
las brechas, digamos, con las referencias que se tiene con los estudios de Denis y compañía y, bueno, digamos, los otros nacionales, lo que uno encuentra es que hay una brecha de 14 puntos dentro de lo que es digamos, la prevalencia que se estima que debe tener Colombia versus lo que se atendía, lo que se identifica como casos atendidos con diagnóstico. O sea, que se llamen asma, que son atendidos alrededor del asma, que tienen seguimiento porque se llaman asma, pues que claramente, digamos, va de la mano de lo convencional la doctora Barbarita en el tema del subdiagnóstico, el mal diagnóstico y demás, pero digamos tenemos una brecha que es inmensa, especialmente en asma niños. En asma adultos la tenemos en 9 puntos, que igual sigue siendo mucho más grande y que si ustedes se fijan es muchísimo más grande que en el mundo del EPOC. Este fenómeno, ¿por qué? Digamos un poco porque el EPOC en sus fases más severas es muchísimo más costoso y eso obliga a que los aseguradores, digamos, han hecho un mayor esfuerzo por la identificación y por la gestión de cohortes de atención de este tipo de pacientes. Entonces, de alguna manera, la brecha, sin que sea buena, ¿no? Ha sido, digamos, se ha logrado acotar mucho más. Pero cuando hablamos de asma, tenemos mucho trabajo por delante. Bueno, aquí lo único que queríamos mostrar es un poco, digamos, entre el año 2000 y 2016 para Latinoamérica, las enfermedades respiratorias crónicas bajaron en un punto, pasaron del punto cuarto al punto quinto en los reportes de mortalidad, y en el caso de Colombia se mantuvieron, pasaron digamos, nosotros no hemos logrado ese descenso, probablemente asociado por lo que mencionamos, digamos, todo lo que tiene que ver con respiratorio se nos ha ido muy hacia la línea de tabaquismo, que por supuesto es muy costo efectiva, pero pues todavía tenemos un trabajo en otros frentes. Otro tema que nos parecía importante era poder hablar sobre los eventos ocupacionales, que como ustedes saben, digamos, por ejemplo, en el caso de la Academia Americana de Asma, ellos mencionan que el 15% de los casos de asma se relacionan con asma ocupacional. Cuando uno mira en Colombia, bueno, primero tenemos un déficit terrible de saber cuáles son los casos que tenemos por enfermedad laboral y por accidentes laborales, pero más allá de eso, digamos, en el 2002 se identificó, digamos, todo lo que correspondía al sistema respiratorio como el segundo sistema más afectado por actividad laboral. Y en el 2016 se identificó que el 5% de las incapacidades, esto en un estudio puntual de industria de calzado, se relacionaron con asma ocupacional. Digamos aquí yo de alguna manera quisiera que Colombia transitara a dejar de hacer estudios de prevalencia para poder hacer estudios de estos. Cuando uno dice, bueno, no hay cifras oficiales que den cuenta de la carga de enfermedad en un sector laboral específico y qué pasa con este tipo de eventos. Si ustedes se fijan, en la encuesta nacional de condiciones de seguridad y salud del trabajo, el caso de asma ocupa el segundo puesto con un 20% y enfermedad pulmonar obstructiva crónica nos dan un 6%. Cuando se mira el reporte que presenta Fasecolda en el 2017 de casos por enfermedad laboral, ellos identifican 9.690 casos a nivel nacional asociados a enfermedad laboral, pero sí, totales representativos. Si uno aplicara estos porcentajes, haciendo un análisis muy grueso y que los epidemiólogos no me quemen viva, pues es como si el país tuviera 85 casos de enfermedad laboral de asma y 26 de POC en el país. Entonces uno dice, no, tal vez no, tal vez debemos tener más. ¿Cuál es el problema en esto? Y aquí hablo como especialista sectorial. Más allá de la molestia que significa que digamos que todo el sistema de EPS se esté financiando la atención de enfermedades laborales del sistema de riesgos laborales, más allá de esa profunda molestia, lo que realmente es un problema es que cuando es de origen laboral, pues nadie está eliminando la causa de origen laboral, porque como no se identificó que es de origen laboral, entonces esas poblaciones que están afectadas pues están condenadas a quedarse ahí. Y solo les espera la severidad, pues porque nadie está trabajando, digamos, ese aspecto puntual. Voy a saltarme eso porque esa cosa ya está en rojo. Entonces, vamos solamente 2 cositas más. ¿Cuánto representa el asma y el EPOC en el costo directo cuando uno mira, digamos, frente a la UPC? Estamos hablando de que el 1.55% de la compensación total, incluida subsidiado y contributivo, se gastó en EPOC y el 0,45% en asma,
en el año 2016. Aparentemente esto es poco, pero ustedes tengan en cuenta que cuando uno mira esto hay que sumarle cáncer, artritis, etcétera. Entonces, esto no es poco. Cualquier cosa que se gaste por encima del 0,1 es mucho cuando uno está hablando de UPC. Y en el tema, digamos, de costos, no quisimos irnos a los valores, sino nos parecía más importante ver porcentajes y relaciones. Entonces, fíjense en esto. Costo directo de atención, en el caso del asma, representa el 64%, gasto de bolsillo el 23% y costos indirectos 11%. Es muchísimo más alto en EPOC, pero es muy significativo igual en asma. Cuando estamos mirando, digamos, dónde se gasta más, por qué ámbito de atención, digamos que, fíjense una cosa, es mucho más alta la participación de urgencias en el costo del asma que en EPOC. Entonces, cuando uno mira acá, urgencias, que es la línea azulita, 17% en niños, 18% en adultos, en tanto que son solamente el 3% en los casos de EPOC. ¿Por qué sucede eso? Porque hay mucha más injerencia alrededor de las cortes de atención. Entonces, digamos que existe un mayor esfuerzo. Todos sabemos que nadie quiere que uno no quiere que los niños lleguen a urgencias, por ejemplo. ¿Por qué? Porque corren el riesgo de ser hospitalizados y que se compliquen más. Si vamos a ver tasas de hospitalización, entonces fíjense que las tasas de urgencias en hospitalización son altas en las dos patologías. La población asmática, la tasa de niños hospitalizados dobla a la de los adultos. Entonces fíjense en este caso, estamos hablando de asma niños 9%, adultos son solamente el 4%. Y cuando estamos mirando en el caso de atenciones de urgencias, el asma niños nos ocupa 35% de nuestra tasa versus el 26% en asma de adultos, que es mucho más alta que la de EPOC. Nosotros no esperábamos encontrar ese tipo de resultados porque siempre hemos pensado que la severidad era muchísimo más alta en este ejercicio. Probablemente cuando uno lo mira, por eso no quisimos irnos al mundo de los valores, sino entender este fenómeno. Cuando uno está hablando de progresiones, entonces aquí tomamos como trabajamos con registros administrativos, no es posible saber estadio clínico de los pacientes. Lo que hicimos fue, a partir de los consumos, suponer que quien ha sido altamente hospitalizado y no tiene más diagnósticos, pues debe ser que es severo o está en un estadio más alto, y irnos un poco con lo que son las estadísticas internacionales para ver más o menos la distribución de la población por estadio clínico. Tomamos los resultados de un estudio de España y uno italiano para poder ver, digamos, las participaciones del costo. ¿Qué es lo que estamos mirando aquí? Progresión del costo de acuerdo a las progresiones en el estadio clínico. Fíjense que cuando uno habla entre una progresión entre un GINA en estadio 3 y estadio 4 versus un estadio 1 y 2, en el caso del asma en niños, que es el verde, y adultos, que es el 7.3, puede ser 7 veces lo que significa que estén en estadios 1 y 2. O sea, el costo de un paciente en un GINA 1 o un GINA 2 versus el paciente que está en un GINA 3 y un GINA 4 es 7 veces. Y pues por supuesto a eso hay que sumar, pues digamos, eso incluye, obviamente porque tengo más hospitalizaciones, tengo más urgencias, tengo muchísimas más complicaciones asociadas. Aquí por supuesto no, pues los invito a leerlo, la documentación, pues eso tiene ya obviamente todo lo que implica para las familias, los ausentismos escolares, los ausentismos laborales y demás. Y bueno, este era el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por esa presentación tan rica en datos que de verdad nos pinta un panorama de la necesidad de establecer un modelo que mejore la atención de estos pacientes en Colombia. A continuación invito a la doctora Luisa Pombo a presentar el modelo de atención como tal de ALMA en adultos y una vez termine la invito a permanecer en el escenario, invito de nuevo a la ingeniera Garavito y a la doctora Mantilla al escenario para un pequeño conversatorio al cual también invito al doctor Iván Baño Álvarez, neumólogo de la Clínica de la Universidad Nacional y especialista en docencia de la Universidad de la UNAD y director del Centro de Rehabilitación Pulmonar. Y adicionalmente invito a la doctora Marta Matilde Castaño Vergara, médico especialista en sistemas de garantía de calidad y auditoría, magíster en salud pública y directora del Departamento de Alto Costo de Mutual Ser para un pequeño conversatorio que tendremos aquí en el escenario. Y también invito a los miembros del público a utilizar el app para hacer cualquier pregunta que quieran del modelo, de las presentaciones que hayan visto. Los dejo con la doctora Luisa Pombo.
el panorama pues es ese, ¿cierto? El que acaban de mostrarnos ellas. Una enfermedad que aparece de segundas en el segundo grupo priorizado de riesgo para el país, ¿cierto? Que son las enfermedades crónicas respiratorias, pero que todo el mundo ve POC, todo el mundo salta ante POC, pero nadie ve asma. Asma no se ve, y no se ve porque los pacientes con asma están en los servicios de urgencia, ¿cierto? Con cuadros broncoobstructivos, y le dicen a los pacientes, usted tiene espasmo bronquial, le manejan la exacerbación, le damos salida a la casa y terminó la gestión. Y no lo vemos. No vemos que es una enfermedad crónica, no vemos que es una enfermedad que realmente repercute en la calidad de vida del paciente y que tiene que tener un manejo realmente integral y de seguimiento en el tiempo y de intervenciones acordes con lo que el paciente necesita. Creo que ese es uno de los puntos más importantes. Y entonces creo que con asma no hemos hecho todo lo que se ha dicho en el transcurso de este foro durante todo el día, ¿cierto? Porque nos dicen generar valor, imaginarnos una atención ideal, cambiar el futuro, ¿cierto? Lograr mejorar la salud de las poblaciones en relación con el costo, mejorar la experiencia de los pacientes, y lo que realmente nos mostraron en las dos presentaciones anteriores es que nada de eso se da. Si entendemos valor como la capacidad que tienen los procesos de atención de generar los mejores resultados de salud para el paciente y para las poblaciones, la mejor satisfacción, la mejor experiencia con el proceso de atención en relación con el costo, pues nada de eso lo estamos haciendo bien. Porque ni siquiera hemos visto la enfermedad. Es increíble que no tengamos datos de prevalencia. Y si no tenemos datos de prevalencias, pues no sabemos realmente qué tanto está impactando esta enfermedad, porque creo que la estamos minimizando un poco. Y ese fue el motivo por el cual nosotros nos dimos a la tarea, en conjunto con GlaxoSmithKline, de generar esta iniciativa. Es hoy una iniciativa que probablemente tiene unos pocos adeptos, pero sí queremos realmente mostrar cómo hay que diseñar para esta enfermedad un modelo de atención, ¿cierto? En este caso para adultos, el que les vamos a presentar como ejemplo, pero también para la población pediátrica, que tal vez es en la que más se están impactando los indicadores. Además que hay un continuo. Muchos de los niños que son asmáticos son adolescentes con asma y van a ser adultos con asma, con el agravante que los niños asmáticos que siguen teniendo mal control de la enfermedad en los adultos, seguramente son asmas que son mucho más severas. ¿Cómo lográbamos armar un modelo de atención que lograra de una manera integral gestionar esta enfermedad, siguiendo la ruta y la línea de atención del paciente para generar valor para el paciente y valor para el país? Y cómo este modelo sirve como un referente para que las organizaciones que manejan estos pacientes, porque todas las manejan, quiero ver los servicios de urgencias de las IPS aquí participantes en el foro, si no tenemos, sobre todo en los picos de enfermedad respiratoria, llenos nuestros servicios de pacientes asmáticos exacerbados, hospitalización, obviamente las EPS que tienen que realmente gestionar la enfermedad. A todos nos interesa que realmente esta enfermedad se transforme y que los procesos de atención se diseñen o se rediseñen de una forma diferente. La justificación pues ha sido dada toda por ella, ¿cierto? Es un problema mundial que en datos está ahí, pero que no la vemos, ¿cierto? Casos nuevos al año, la incidencia, pues entre 1 y 18%, ¿cierto? Tiene una temporalidad.
que a veces nos parece que facilita la enfermedad, pero por el contrario la empeora. Estos pacientes están generalmente exacerbándose periódicamente y hay tendencia a que esta temporalidad vaya en aumento en la medida en que las comunidades se urbanizan y adoptan comportamientos de altos ingresos, como lo mostró Liz, y costos, ¿cierto? O sea, todo el background de generar valor está con una brecha muy importante, y es que hay un subdiagnóstico de asma. Los vemos, los atendemos, les manejamos la exacerbación, pero no los catalogamos como asmáticos, y como no ponemos el diagnóstico de asma, no ingresamos al paciente a un proceso de atención que gestione realmente su enfermedad como una enfermedad crónica, que creo que es un punto importante. ¿Cuál fue la metodología que usamos? Primero hicimos pues como una planeación del proyecto donde realmente vimos todo este background, cuáles eran los objetivos de tratamiento, cuál era el valor que teníamos que entregar a estos pacientes, y fíjense que valor para asma definido por los objetivos y la respuesta a las necesidades del paciente era lograr el control de la enfermedad y mejorar la calidad de vida del paciente. Como si logramos control de la enfermedad, ese paciente va a tener menos síntomas que afectan su actividad cotidiana y, oh Dios mío, toda la experiencia laboral, ¿cierto? Pero además de eso, menos hospitalizaciones, menos consultas a urgencias, menos complicaciones, incluida mortalidad relacionada con esta enfermedad. Definidos los objetivos, definimos cuáles eran los alcances y las líneas generales que debía tener el modelo de atención, cómo realmente lograr integrar la visión del paciente a un modelo de atención, y cómo documentar el modelo trayendo a la línea de frente en los diferentes hitos importantes esos puntos o esos aspectos que eran claves para generar una transformación. El modelo fue consultado con un grupo de expertos en neumología y además presentado a varios actores para oír su perspectiva y hacer ajustes y entregarlo a las organizaciones, que es lo que estamos haciendo hoy en cierta forma, para que les sirva a las instituciones para realmente rediseñar y fortalecer la forma como estamos atendiendo estos pacientes. Algo muy importante fue poner los gaps en la línea de frente, todos esos que vimos, ¿no? El subdiagnóstico, esas barreras, cómo realmente una vez se diagnostican se minimiza toda la evaluación multidimensional del paciente, cómo se generan a veces intervenciones que solamente van a aliviar los síntomas del paciente cuando está exacerbado y no se ven las otras condiciones del paciente que son importantes. Y cómo hicimos esa búsqueda en diferentes bases de datos para construir que es el modelo de atención que llamamos ALMA, ¿cierto? Y ALMA porque responde a esos gaps importantes en las diferentes fases. ¿Cómo es necesario en esa aproximar, buscar estrategias para lograr aproximar al paciente a los procesos de atención, rompiendo esa brecha del subdiagnóstico? Si no tiene diagnóstico el paciente, pues no vamos a poder gestionar su enfermedad. Como una vez lo hemos identificado, ¿cierto? Lo logramos derivar a un proceso que llamamos liderar, donde realmente ese paciente entra en un proceso de diagnóstico y evaluación interdisciplinaria, y más que solo interdisciplinaria, multidimensional, que considera no solo las características de su enfermedad, sino otra serie de aspectos que es importante traer a la perspectiva del desarrollo de intervenciones que realmente van a fomentar el control. ¿Cómo una vez tenemos un paciente en el que hemos hecho un diagnóstico preciso, podemos establecerle una serie de intervenciones de manejo que además de eso vamos a acompañar en el seguimiento? Porque esto es una enfermedad crónica, no es solamente,
señora, su hijo tiene asma, lo que tiene que hacer es darle este inhalador cuando tosa. Y ya, ¿entendió? No, eso no puede pasar, ¿cierto? Como realmente tenemos que hacer un plan de manejo, tenemos que hacerle seguimiento, cuántos seguimientos los que el paciente necesite para lograr el control. ¿Cómo tenemos que responder además a las necesidades de educación del paciente? Él y su familia y sus cuidadores tienen que aprender a manejar la enfermedad para lograr ese objetivo de control, mejoramiento de calidad de vida y disminución de complicaciones. ALMA se basó en los principios de calidad, ¿cierto? El más importante, el principio de atención centrada en el paciente. Viendo la ruta del paciente a través de los ojos del paciente, ¿cierto? Cambia la perspectiva, ¿cierto? No es el concepto de humanización, es cómo realmente empezamos a identificar las necesidades de cada paciente viendo, ¿cierto?, a través de los ojos del paciente, que es el que tiene que hacer la vuelta a Colombia, ¿cierto? Es el que tiene que ir a urgencias, es el que se tiene que hospitalizar, es el que tiene que ir a pedir la cita para la espirometría, es el que tiene que volver con la espirometría, pero resulta que el neumólogo le dijo, no, es que este resultado no tiene las características que yo quería, entonces tiene que repetírsela. Eso es centrar la atención en el paciente. ¿Cómo lograr romper todas esas brechas? Para lograr valor. ¿Cómo lograr los mejores resultados en términos de efectividad, logro de los objetivos de tratamiento y seguridad para el paciente? Con una atención multidisciplinaria integral. ¿Cómo se logra alinear a los diferentes actores? Entes territoriales, grupos de atención primaria, aseguradores, prestadores, programas a la línea de atención del paciente. ¿Y cómo es el equipo multidisciplinario que necesita el paciente, el que rodea al paciente para lograr generar las intervenciones en todas las dimensiones que él necesita para que se den los resultados que realmente él espera y mejorar la experiencia del paciente con el proceso de atención? Siempre le preguntan a uno, un modelo de asma tiene que tener neumólogo, alergólogo, enfermeras, médicos. Sí y no. Hay que definir claramente de acuerdo a las necesidades del paciente en cada punto de la ruta cuál es el equipo más idóneo para responder a esas necesidades. Pero algo que sí hemos visto es que probablemente, ¿cierto?, la experticia clínica de los neumólogos y alergólogos, pues sí es la que tiene que definir el liderazgo de un modelo de atención, para que realmente la ruta de atención corra de la mano de las mejores recomendaciones de práctica clínica, de la evidencia científica que existen para el manejo de esta enfermedad. En ese contexto, el modelo se construyó manejando esa línea, un proceso lineal, donde cada una de esas fases ALMA, ¿cierto?, se construyó definiendo cuáles eran las actividades de entrada, cómo se debe generar un proceso de transformación para que se tomen unas decisiones y haya una salida, ¿cierto?, que responda realmente a los objetivos de cada fase y al logro, ¿cierto?, del cierre de las brechas identificadas para cada uno de los pacientes, ¿cierto? Vamos a mapear un poquito esas cosas que se volvieron en el modelo importantes para cada una de las fases. Y vamos a ver esa fase de aproximar. Ya lo vimos, creo que es la más importante, a mi modo de ver, sabiendo pues que todas seguramente tienen su relevancia. Pero es la más importante porque el propósito de la primera A es lograr que esos pacientes que están circulando ahí en el sistema y haciendo contacto con los diferentes prestadores a nivel de consulta externa, a nivel de urgencias, a nivel de hospitalización,
sean identificados como pacientes sospechosos de asma y referenciados a un proceso de evaluación que permita con claridad definir, ¿es asmático? Sí o no es asmático realmente, y entonces tenemos que ir a confirmar un diagnóstico diferencial, y si es asmático, ¿cómo ingresa al modelo para generar un proceso de gestión continuo, coordinado e integral? Eso se vuelve importantísimo, ¿cierto? Entonces, por eso me parece la más retadora. Porque a diferencia de otras enfermedades, ¿cierto?, en las que probablemente aproximar es más fácil, aquí no existe prueba de tamizaje, aquí no existe una prueba que uno aplique poblacionalmente y le diga a uno, mire, este paciente sí es asmático. No existe, ¿cierto? Entonces es retador. ¿Cómo lograr que esos pacientes pasivos, o sea, los que están ahí subdiagnosticados, se vuelvan pacientes aproximados, pacientes identificados como sospechosos de asma para lograr hacer ese proceso de derivación en la salida? Ese es un punto muy importante. ¿Cómo hacerlo? ¿Cierto? A través de los síntomas y los factores de riesgo. Y esos están en la literatura. Ahí está. ¿Cuáles son los síntomas que te hacen sospechar que un paciente es asmático? Tos, sibilancia, disnea, sensación de opresión torácica, broncoobstrucción que revierte con el uso de inhaladores. Si hay factores de riesgo ocupacionales, tú lo piensas más, pero muy frecuentemente están anotados en la historia y nadie en una inercia diagnóstica reconoce a ese paciente como sospechoso de asma. ¿Cómo lograr esto? Ese es el reto, ¿cierto? ¿Cómo lograr que se reconozcan esos síntomas para hacer un análisis basado en la evidencia y lograr derivar a la prueba que, si bien no es la confirmatoria, sí es la prueba que la evidencia ha mostrado como la más fuerte para fortalecer el diagnóstico de asma? Espirometría que debe tener unas características especiales, debe hacerse pre- y postbroncodilatador y con una serie de estándares de calidad que además están definidos por la literatura. Pero ¿cómo además debo derivar al paciente a un programa? Eso se vuelve un punto muy importante. ¿Qué hacer? No hay literatura sobre este tema. Les he de contar que en la búsqueda, recomendaciones puntuales de cómo reclutar a los pacientes, no hay mucho. ¿Por qué las guías y la evidencia parten desde que el paciente ya tiene diagnóstico de asma? O sea, cuando ya se tiene el diagnóstico de asma, las guías claramente trazan la ruta, pero ¿cómo llevarlo allá? ¿Cómo llevarlo al diagnóstico? ¿Pero qué proponemos nosotros? Importante, como lo decía el doctor Wu y el doctor Lackman esta mañana, el entrenamiento de los equipos. ¿Cómo logramos entrenar a los equipos clínicos de las instituciones a que reconozcan realmente los signos y síntomas? ¿Cómo podemos de pronto generar una serie de estrategias a nivel poblacional de tal forma que yo pueda utilizar búsquedas en bases de datos de las aseguradoras? Les juro que ahí están los datos de los pacientes que han necesitado inhaladores, de los pacientes que han necesitado esteroides, que han estado por cuadros sibilantes en urgencias. ¿Qué tantos de esos pacientes nosotros los buscamos en un barrido de bases de datos para traerlos al proceso de atención y realmente empezar a mirar, ¿son asmáticos o no son asmáticos? Creo que ese es un punto muy importante de la estrategia para lograr que ese propósito de esta fase se vuelva realidad. Algo muy importante es en las recomendaciones que todos los pacientes deben ser derivados a una espirometría. ¿Qué implica eso? Implica que realmente los procesos de atención y un modelo de gestión de asma articule en su estrategia los laboratorios de espirometría, y no cualquiera, sino el que reúne todas las características para poder hacer un acercamiento diagnóstico.
Este punto de garantizar que esos laboratorios cuenten con estándares de calidad y personal idóneo es importantísimo, porque yo puedo decir a todos los pacientes con sospecha, al 80% de los pacientes con sospecha, les hice espirometría. Uy, qué bien, ¿será que sí? ¿La espirometría era de calidad? ¿Estaba en concordancia con el equipo clínico que maneja el modelo? Muy frecuentemente no lo vemos así. Entonces, este es otro punto que se vuelve muy importante. En términos generales, uno podría medir el desempeño de esta fase mirando qué tanto yo identifiqué a los pacientes con sospecha de asma, qué tanto los remití a un programa o los ingresé al modelo de atención, qué tanto los remití a espirometría, pero sobre todo qué tanto ingresaron al programa y se les hizo la espirometría, y que sea una espirometría de calidad. ¿Cuántos de estos indicadores se evalúan hoy en día para gestionar el manejo de asma? Seguramente no, ¿cierto? No lo vemos así, realmente no lo vemos como un indicador de gestión. Cuando hemos identificado un paciente que ya tiene sospecha de asma, pues el propósito de gestión en un modelo de atención, pues es lograr confirmar el diagnóstico. Con un equipo probablemente multidisciplinario, y si no se confirma el diagnóstico, poderlo derivar a diagnóstico diferencial, pero además de eso, si se confirma el diagnóstico, pues tomar todas las conductas que el paciente necesita para poder garantizar los mejores resultados de control para el paciente, que es el propósito de la fase de liderar. En la gráfica ven ustedes el algoritmo de la fase, ¿cierto? Este es como lo vemos. Una espirometría seguramente que se hizo de manera asequible, que es confiable, que fue oportuna, que tiene todos los estándares de calidad. ¿Cómo facilita el ingreso del paciente a un proceso de evaluación? Pero un proceso de evaluación que no va dirigido solamente a ver las pruebas diagnósticas, que es lo que frecuentemente hacemos, sino que va dirigido a evaluar la totalidad del paciente, en lo que nosotros hemos llamado el círculo de valor de asma. Cómo es importante evaluar las pruebas, pero también la severidad y la gravedad de la enfermedad, pero también otros elementos que se nos olvidan, que es todo el eje psicosocial del paciente, que tiene que ver con algo que se vuelve muy importante en el propósito, que está acá, que tanto yo logro adherir al paciente a un proceso de atención de enfermedades crónicas, ¿cierto? Entonces, ese punto es muy importante. ¿Para qué? Ese proceso de evaluación debe derivar en un perfilamiento individual. A cada paciente lograr identificarle cuáles son sus necesidades para poder hacer un perfil no solamente de sus necesidades de la enfermedad, que sería el biomédico, sino también un perfil psicoafectivo, que tanto el paciente entiende qué es lo que tiene, cuál es la disposición del paciente a adherirse a un proceso de atención que además de eso es crónico, qué tanta confianza tiene el paciente en el proceso de atención, cuál es su red de apoyo, cuál es la red de apoyo familiar, comunitario, de pares, qué educación tiene, cuál es la motivación que tiene, porque todo esto es lo que va a disparar sobre todo los procesos de educación y de apoyo para el autocuidado al paciente. Y cómo mirar el entorno del paciente también, lo suyo, pero su entorno, qué tanto, cómo se está portando o cuál es su apoyo familiar. ¿Qué tanto está impactando el ámbito laboral del paciente? Todo, nos lo mostró Liz, ¿cierto? La escolaridad, cuando estamos hablando de niños, la comunidad, ¿cierto? Y probablemente toda la parte y el ámbito social del paciente, que son cosas que hay que poner en la línea de frente de intervenciones. Recomendaciones, pues para lograr esto,
hay que estandarizar los procesos de evaluación y diagnóstico, ¿cierto? Que incluyan equipos multidisciplinarios, que apropien recomendaciones de la evidencia científica, que rompan las barreras de acceso y faciliten los procesos de atención, que permitan como salida hacer ese perfilamiento individual, ¿cierto? Y que ese perfilamiento individual sirva para que en la fase siguiente se construya un plan de cuidado que responda a esas reales necesidades identificadas por el paciente, haciendo énfasis en algo muy importante, y es a las intervenciones de educación y de apoyo que debe tener el paciente para lograr autogestionar su enfermedad. Siempre nos lo has dicho alguien que creo que nos ha enseñado mucho de modelos de atención integral, que es el doctor Ramón Abel Castaño. El paciente está el 99% del tiempo solo, en contacto con los que tenemos la verdad del manejo, menos del 1% probablemente. Como el paciente tiene que aprender realmente a manejar y a gestionar su plan de cuidado. Y cómo nosotros tenemos que ser ese satélite que logramos establecer estrategias para monitorear y gestionar la enfermedad. Eso se vuelve muy importante. Cuando hemos identificado en la fase de liderar las necesidades del paciente, pues ya nos queda muchísimo más fácil manejarlo, definir esas intervenciones que sí responden a las necesidades del paciente y que van a generar esas conductas de autocuidado, aumento de la adherencia y ese sentido de empoderamiento del paciente. Cómo esas necesidades del paciente se transforman en un plan de intervenciones que además tiene que tener la posibilidad de estructurarse para entregárselo al paciente para que él, su grupo de apoyo y probablemente grupo de apoyo multidisciplinario que lo esté rodeando, acompañando, hagan que eso se vuelva realidad en el tiempo, que él lo puede hacer, en pro de dar las directrices para un adecuado seguimiento y para que el paciente logre el objetivo fundamental, que es el control de la enfermedad, el objetivo fundamental del modelo de atención. 3 puntos importantes de esta fase de manejar. ¿Cómo armamos un equipo multidisciplinario, cierto? Que tiene que tener un escalonamiento claro. No podemos esperar que un modelo ideal de asma sea remitir a todos los pacientes al neumólogo o al neurólogo. No alcanzarían los neumólogos del país para manejar ese volumen de pacientes, ¿cierto?, asmáticos que hay en una prevalencia e incidencia poco conocida, ¿cierto?, pero que seguramente es mucho. ¿Cómo logramos definir criterios claros de cuándo debemos remitir a los pacientes a la valoración por el neumólogo? Pero eso no quiere decir que no hay manejo del paciente si no hay neumólogo, o sea que tiene que haber una estandarización de manejo del equipo clínico que realmente genere el tratamiento o las intervenciones que necesita para generar valor, tanto al paciente como a su proceso de atención. Otro punto muy importante es que las actividades del plan de intervenciones no se deben centrar solamente en el manejo farmacológico. Ese es solo un cuadrito de lo que nosotros hemos llamado para el modelo la matriz ABCD, como una matriz de riesgo, ¿cierto? El manejo farmacológico en los estudios ha mostrado que es efectivo para lograr el control, pero él solito no lo logra si no abordamos otros puntos importantes como son las medidas generales: dieta, nutrición, ejercicio, la parte psicológica del paciente. Si no abordamos los factores de riesgo, por ejemplo, vacunación, por ejemplo, pacientes asmáticos que fuman o que están expuestos a cigarrillo. Si no controlamos todo eso, no lo logramos. Si no establecemos unas medidas de control con herramientas objetivas, cada cuánto tengo que ver al paciente, quién lo debe ver, quién lo debe apoyar, quién lo debe educar, eso se vuelve importante. Y obviamente, si no involucramos actividades para lograr que ese manejo integral
responda al tipo y a la severidad de cada uno de los pacientes de manera individual. Esas conductas de tratamiento deben generar, como les decía, un plan de cuidado individual que ojalá genere un plan de acción. Mire, la estrategia de plan de acción en el mundo ha cambiado el panorama de la gestión de riesgo. Tal vez los pioneros han sido los ingleses en su modelo de UCA, ¿cierto? De NICE, donde realmente el haberle entregado un plan de acción a los pacientes con semáforo, que les decía claramente dónde estás tú, estás en verde, si te bajaste a amarillo, ¿qué tienes que hacer? ¿Cuál es tu línea de contacto? ¿A dónde debes ir cuando tienes esto y esto? Eso transformó los resultados del manejo de los pacientes asmáticos. ¿A cuántos pacientes asmáticos de los que manejamos hoy en día les entregamos el plan de acción? Los educamos en lo que deben hacer y lo que está escrito en ese plan de acción y los apoyamos a que en ese 99% del tiempo en que estén solitos, ellos logren gestionar y correr ese plan de acción. Creo que ese es uno de los puntos importantes. Voy a pasar un poquito las recomendaciones porque creo que se las he venido diciendo y ya Liz también se me puso en rojo. Como una vez hemos generado ese plan de intervenciones, ese plan de cuidado individual, ahí no termina la tarea, ahí empieza la gran tarea, porque ese paciente tiene que seguir en el proceso de atención. Es un modelo cíclico y el propósito de esta fase es lograr que el paciente se adhiera, que venga, que haya seguimiento, que evaluemos periódicamente el control de su enfermedad, que cada vez que lo veamos identifiquemos nuevas necesidades y ajustemos el plan de tratamiento para responder a esas necesidades del paciente en todos los aspectos, tal vez el más importante en educación. ¿A quién? A él, a su familia, a sus cuidadores y a las instituciones de salud que manejan esos pacientes. Créanme que a veces hay que educar también a las instituciones de salud. Algo bien importante, esto es cíclico. Cada que yo formulo un plan de tratamiento, tengo que revisar la respuesta, tengo que evaluarla y tengo que hacer ajustes. Y eso no termina, eso debe seguir en el constante del tiempo para poder demostrar, ¿cierto? Probablemente, que yo genero un paciente modelo, que es el propósito realmente del modelo ALMA. No es generar un modelo teórico, sino si el propósito es mirar el asma desde los ojos del paciente, el éxito del modelo estará determinado en la medida en que los pacientes de mi modelo logren reconocer su enfermedad como una enfermedad crónica, administrar efectivamente sus medicamentos, ¿cierto? Que tengan las habilidades para controlar cuando hay una exacerbación y cuando hay obstrucción del flujo de aire, que conozca el concepto de inflamación, de hiperreactividad bronquial, de broncoespasmo, de obstrucción de vía de aire, de la remodelación de vía aérea, pero sobre todo de qué es lo que él tiene que hacer cuando esto se presente, que tenga la habilidad para seguir el plan de acción que yo le he entregado y hacer los cambios que necesita para lograr el control, que pueda reconocer sus signos, sus síntomas de exacerbación y manejarla, que disminuya el número de veces que acude a urgencias, que se hospitaliza, pero sobre todo un paciente empoderado que mejore y que demuestre a los demás cómo en el concurso del modelo ha mejorado su calidad de vida. Para lograr, esto sí se los voy a mostrar, espero que me los pasé, los resultados de efectividad reales del modelo, como las exacerbaciones bajan, las consultas a urgencias disminuyen, el porcentaje de hospitalizaciones baja, cómo mejora el control del asma de manera objetiva, utilizando las herramientas que hay en la evidencia científica, cómo el porcentaje de pacientes controlados mejoran, cómo baja la mortalidad, pero sobre todo, cómo podemos entregar
pacientes que, siguiendo la línea, son pacientes empoderados y pacientes modelo. En este paso, solamente me resta decir la frase más importante para el equipo de trabajo en la construcción de este modelo, y es cómo realmente logramos buscar las estrategias para que los pacientes con una enfermedad que no está siendo visible tengan el cuidado adecuado, en el tiempo adecuado, por el equipo adecuado y en el lugar y con la tecnología adecuada, para generar valor real a la población de pacientes asmáticos de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Invito por favor a nuestras presentadoras, a la ingeniera y a la doctora Mantilla, por favor, a que suban, y por favor a los doctores Iván Baños y a la doctora Marta Castaño, un pequeño conversatorio, y también invito a los miembros del público a que hagan preguntas a través del app, si tienen. Muchas gracias, doctores. Para dar inicio a este pequeño conversatorio, yo quisiera empezar preguntándole al doctor Baños, tiene ahí un micrófono por si lo necesita, doctor, en su experiencia, este modelo que acabamos de ver, que presentó la doctora, y tomando en cuenta el panorama que nos presentó la ingeniera Liz, ¿cómo responde el modelo asma a las necesidades actuales de la atención de los pacientes con asma, desde su percepción como experto o su experiencia? Como experto, no, como que tiene experiencia en manejo de pacientes con asma, desde dos perspectivas. Como médico que ve pacientes con asma y como líder de un centro especializado en atención de pacientes, no de asma, sino de patología respiratoria. Me detuve en las 4 palabras que centran el programa ALMA en la palabra A. Y me preguntaba a quién de todos los actores de la salud en Colombia se le responsabiliza de eso. Y creo que pues es al asegurador, ¿no? A las EPS, sean del régimen contributivo o subsidiado. Porque es que la gran fuente de pacientes que van a urgencias probablemente sean esos pacientes que no están identificados. Muchos también de los que están identificados por problemas de atención inherentes a todo el sistema también son fuente de ingresos a urgencias por exacerbaciones del asma. Pero yo creería que son los que aún no están identificados los que más representan un porcentaje mayor de los que van a urgencia. Esa primera parte es la que se me hace difícil porque a uno como neumólogo le llega al paciente con una alta sospecha y probablemente ya con el diagnóstico establecido. Y a partir de ahí uno dice, pues es fácil porque están los protocolos de manejo, las guías de manejo, todos conocen las guías GINA y se supone que todos debemos saber lo que hay que hacer. La realidad de las cosas es que la mayoría de estudios demuestran que la adherencia de los médicos en términos generales que manejan asma, llámese médico de atención primaria, especialistas en medicina interna, pues creo que menos en la medida en que se asciende, se acogen a las guías. Y uno ve que en muchos médicos el uso de corticoides, que se supone son la piedra angular del manejo del asma, no se utilizan en la debida proporción en la que se debiera utilizar. Entonces, es clave que el asegurador tenga claro este concepto de modelo de atención, porque ¿dónde está el problema grande? A veces la atención se le asigna a una IPS que cambia de un sitio a otro
y en donde no hay una comunicación real de qué es lo que yo pretendo. Yo pienso que el programa, por supuesto que es el mejor escenario para manejar a un paciente con una patología crónica, porque lo que estamos viendo en la vida práctica es que el paciente está asistiendo al peor escenario, es decir, yendo a la urgencia, yendo al especialista, que hoy es uno, mañana es otro. Articular un programa desde la EPS a través de su IPS mayor o su IPS especializada es que manejemos el mismo lenguaje. ¿Qué queremos con el paciente? ¿Cómo vamos a tratarlo y hacia dónde vamos? Muchas barreras, yo creo que después habrá posibilidades pero por supuesto que implementar un programa de atención de asma como esto va a redundar en beneficios para el paciente. De hecho, la sola atención personalizada con un médico continuo, sin que necesariamente implique un programa de asma, mejora los desenlaces en los pacientes con esta patología. Muchas gracias, doctor, por esa intervención tan enriquecedora. Aprovechando que tenemos aquí a la doctora Castaño, que además tuvo la oportunidad de leerse el modelo, el documento en su totalidad, antes de venir a este conversatorio, me gustaría preguntarle, ya que usted pudo hacer esta lectura crítica, ¿cuáles son las barreras que usted considera para la implementación que puede afrontar el modelo ALMA dentro del sistema colombiano? Sí, bueno, gracias antes que nada por darme esta oportunidad. La lectura del documento plantea muchos retos. Y el primer reto es vencer la barrera mental que tenemos todos de creer que no es posible. Todo es posible. Todos los modelos, desde el más sencillo hasta el más complejo, es implementable. Pero para que ello suceda, tiene que primero creerse que es posible. En cada parte del documento menciona diferentes actores y diferentes sistemas que deben interactuar para que esta posibilidad se dé. Y bueno, y más que barreras, yo diría cómo lo solucionamos, porque digamos las barreras son transversales al sistema de salud y a cualquier implementación de cualquier modelo de atención y de cualquier programa de gestión de riesgo. Y lo primero que diría es qué vamos a hacer para llamar la atención del asma, y cuál sería la ruta más expedita para esto. Yo creo que el tener programas de POC fortalecidos es un buen punto. Sintomáticos respiratorios debe ser llamado a los programas macro, y a partir de estos programas macro en donde podamos enseñar a la gente, y cuando digo a la gente es el público, porque a veces hasta nuestros porteros de las clínicas diagnostican antes que los médicos. Entonces es el poder decir abiertamente de una patología específica y que la gente conozca que esto mata gente. Si usted pregunta, todo el mundo tiene claro que la gente muere de infarto, que la gente muere de otras cosas, pero que mueran de asma, no se conversa diariamente de eso. Entonces, lo primero, yo diría que lo segundo, después de vencer esa gran barrera mental, es poder gritarle al mundo con todos los medios que hay hoy en día de que el asma puede producir la muerte y que el asma es controlable y que te podemos ayudar. Ahora, en cuanto, yo me pregunto, un escenario de esto, ¿por qué está vacío? Si tenemos tantos médicos, tantas enfermeras, tantos auxiliares, tantos administradores en salud tan ávidos de conocimiento, ¿dónde están? Entonces yo creo que otra barrera es que este tipo de eventos pudiéramos hacerlos masivos a través de las redes, a través de programas televisivos. Tenemos que hacerlo, como decimos nosotros, ponerlos en el top 10. La OES merece estar en todos los televisores de Colombia. Tenemos canales nacionales, tenemos muchas maneras de comunicación hoy a través del cual mucha gente puede ver esto. Y si realmente los que están aquí es porque tienen algún tipo de interés específico, pero allá afuera hay mucha gente ávida. Y a lo que nos dicen a nosotros, doctora Marta, ¿por qué no nos tienen en cuenta? Porque invitan siempre a los médicos, no nos invitan a nosotros. Y ni que hablar del paciente y la familia, y hay otro reto muy grande, pero lo que nosotros hemos visto en los programas de gestión es que cuando la gente se le invita está. Hace poco acabamos de vivir una experiencia en donde las salas se llenaron de personas y superó la capacidad instalada de donde habíamos concentrado a la gente,
porque a través de textos los habíamos invitado a que participaran de la rendición de cuentas nuestra y tuvo que cerrarse el centro de convenciones porque la gente del común, que creemos a veces analfabeta, que no entiende, asistió de manera masiva a nuestro llamado con un simple mensaje de texto: ven, te necesitamos para que veas lo que estamos haciendo. Entonces yo creo que si nosotros logramos llevar toda esta información tan hermosa, ese trabajo tan impecable que han hecho, como le dije yo, es casi que una investigación para una maestría lo que han hecho las personas que están detrás de este modelo, vale la pena que mucha gente lo conozca. Muchas gracias por esa intervención, doctora. Y le preguntaría también al doctor Baños y al resto de nuestros panelistas, ¿qué otras estrategias implementarían para solucionar estas barreras que podría encontrar el modelo ALMA dentro del sistema colombiano? El primero, pues, difundir el modelo. El modelo deben conocerlo, ¿quiénes? Las EPS, su red primaria de atención y sus IPS especializadas. Y yo no espero que estén de acuerdo en todo, pero por lo menos que traten de remar en la misma dirección. A mí me preocupa cuando un paciente asmático me llega donde mí, no porque de pronto yo no pueda lograr los objetivos de control del asma. Casi siempre se puede, digamos que en un 70% de los casos se puede. Hay pacientes asmáticos complicados que requerirán intervenciones adicionales, pero la mayoría de pacientes asmáticos con una intervención de un paso 2 o 3 de Gina se controla. A mí me preocupa es cuando ese paciente se va donde mí y regresa a su sitio de atención primaria. ¿Será que entiende lo que hay que seguir haciendo? ¿Será que está engranado dentro de un programa de atención? Si lo está, la dicha, porque seguramente el trabajo continúa, pero si no, es muy probable que el camino se pierda y ese paciente vuelva a descontrolarse su asma y termine finalmente nuevamente en una sala de emergencia o en una unidad de cuidados intensivos, no sabe. El asma es una enfermedad que, a diferencia de EPOC, yo siempre he dicho, es agradecida cuando las cosas se hacen de la manera adecuada. EPOC es otra cosa. El EPOC que está en estadio D es un EPOC estadio D. El asma no es que yo tengo un GINA 1 y paso a GINA 3 y después GINA 4. No, sí puede ser, pero yo ese paciente lo puedo mover a un lado o a otro dependiendo de mi participación en el manejo de ese paciente o del equipo que está dentro del programa. Si las cosas se hacen bien, ese paciente, lo importante es no tanto la intensidad de tratamiento que yo requiera, sino mantenerlo controlado. El objetivo de control del asma medido por los test que ustedes quieran, si se logra, aleja al paciente de una sala de urgencias y aleja al paciente de una hospitalización, de una unidad de cuidados intensivos y de la muerte. Entonces, el asma hay que trabajarla bien, cualquiera que sea el escenario de atención del paciente, pero todos los escenarios de atención del paciente que hagan parte del equipo del programa y que manejen el mismo idioma. Eso es lo ideal. Yo creo que ese es el reto grande del programa, porque está planteado para que el paciente se beneficie. ¿Alguien más? Yo creo que hay un tema que es importante, digamos, enfatizar, digamos, y es todo el componente de riesgos laborales. Probablemente porque en Colombia no se habla. Entonces yo quisiera como dar un poquito de énfasis en ese tema. Por supuesto, digamos, régimen subsidiado tiene pues estamos en principio en personas que están en economía informal o que tienen, digamos, como medios de subsistencia diferentes. Pero cuando uno habla de régimen contributivo, el tema de exposición como tal a riesgo laboral, no hay una línea clara de manejo para eso. O sea, tienes redes de atención primaria que no están entrenadas para identificar eso, Dios sabrá cómo, que se consideran como, sí, pero es que de pronto el proceso para llegar a justificar a riesgo laboral es tan doloroso que mejor lo dejo como si fuera un riesgo común o ignoro el riesgo. Y yo creo que frente a eso sí nos hace falta un ejercicio más de diálogo intersectorial, nos hace falta mucho más procedimientos que faciliten el ejercicio, nos falta cuantificar, es que no pueden haber 86 casos de POC y 59 de asma, o sea, eso se sale de todas las posibilidades.
Y un poco, sí quisiera dejar como el mensaje de probablemente en el modelo ustedes lo mencionan como factores de riesgo, pero eso en sí mismo requiere todo un aspecto de trabajo. O sea, eso no es, los médicos no siempre lo detectan, no siempre les gusta ponerlo, queda perdido como un texto. Es cualquier cosa menos trabajable. Y un poco lo que en la presentación yo señalaba, o sea, el problema no solamente es un tema de plata, el problema es que nadie está eliminando o limitando ese factor de riesgo, entonces ahí se va a quedar. Ese es como lo que creería yo requiere casi que un desarrollo particular en términos de eso. Y en últimas uno ve son las redes de atención primaria o los prestadores de puerta de entrada muy débiles en ese aspecto, en términos generales. No, yo creo que son todas las barreras para romper. Pues además agradecerles la participación. Recuerdo una experiencia que Marta conoce muy bien, cuando empezamos la iniciativa de diseñar, construir, cambiar y transformar la gestión de diabetes en Colombia, el escenario era este mismo. ¿Cierto, Marta? Total. Éramos 10 personas interesadas en hablar de diabetes, pero en la medida en que entregamos el modelo, que las instituciones lo empezaron a manejar, como las instituciones como Mutual Ser empezó a diseñar sus estrategias diferenciales. El modelo nunca hablaba de los grupos comunitarios para fomentar el manejo del paciente diabético. ¿Cómo lo transformamos? ¿O no, Marta? ¿Cierto? ¿Cómo después de eso empezamos a ver experiencias exitosas? ¿Cómo empezamos a hablar del tema? ¿Cómo lo empezamos a poner en la línea de frente? Y creo que asma se merece el mismo ejercicio. Creo que asma es una epidemia, ¿cierto? Que nadie ve, ¿cierto? Es una real epidemia que además de eso no podemos decir que sea epidemia, porque por lo menos el diagnóstico de diabetes está en CISPRO y en cuenta de alto costo. En cambio, asma no está por ningún lado. Una cantidad de pacientes que no hemos visto. Y mucho el objetivo realmente era ese, era mostrarles una iniciativa que está empezando a traer unas recomendaciones y unos derroteros para llamar a las organizaciones a poner esta enfermedad en el foco de gestión de enfermedades crónicas, pero pensando siempre en los beneficios y en el propósito que nos sienta a todos cada año en este foro, que es el paciente, ¿cierto? La salud de la población colombiana. Entonces, este es el inicio de una iniciativa. Creo que es llamarlos y que en la próxima sean las organizaciones combinadas además, ¿cierto? Como de pronto hay una relación de confianza que se establece entre aseguradores, prestadores, sus grupos de atención primaria, que nos muestren experiencias exitosas, que nos muestren que sí se puede hacer, que parece difícil y que es retador, sobre todo esa A del principio, pero que sí se puede hacer, que creo que sí podemos buscar estrategias y formas de hacer y de intervenir para lograr transformar realmente la forma como estamos visualizando y atendiendo estos pacientes en nuestro país, niños y adultos. Hoy hablamos mucho de adultos, pero creo que el problema es más grande, ¿cierto?, en niños, o igual de grande. Entonces solamente me restaba de decirles eso. Y muchas gracias a los que vinieron y participaron en esta reunión. Creo que atrás tenemos una pregunta. Bueno, me encantó toda la presentación, Luisa, creo que tenemos una sintonía total. Al fin de cuentas, pues las enfermedades crónicas, la gestión de las enfermedades crónicas se parece mucho cuando uno hace toda esa lista de chequeo como la que trabajamos en diabetes. Pero creo que aquí hay un elemento a resaltar y retomo los planteamientos de Marta, porque el mecanismo de pago aquí es crítico. Si ese prestador primario que maneja el paciente asmático no tiene un incentivo, diríamos, monetario o no monetario, por indicadores de resultados,
para impactar las agudizaciones, las exacerbaciones, las consultas a urgencias, el escalamiento a medicamentos más costosos, pues va a ser muy difícil que haga toda la tarea como la están planteando ahí, porque el modelo, así como está planteado, funcionaría divinamente, pero le falta la otra cara, que es el incentivo económico. O sea, ¿cómo lo van a pagar para que el prestador se vea incentivado a hacer todo eso? De resto termina siendo una lista de buenas intenciones. Entonces, quizás esto, Marta, es el preámbulo a la pregunta que te quiero hacer. ¿Por qué las EPS, y haciendo la salvedad para la audiencia de que Mutual Ser es una EPS con las que da gusto trabajar, y para todas estas innovaciones en modelos de crónicos y todo, da gusto trabajar con una EPS como Mutual? Pero ¿por qué le tienen tanto miedo a la integración del mecanismo de pago en cabeza de ese prestador primario? Para que él sea el doliente de las agudizaciones, de los medicamentos costosos, de las pruebas diagnósticas innecesarias. ¿Por qué le tienen tanto miedo a las EPS en general? Yo sé que tú no las representas a todas, pero por lo menos danos la perspectiva desde Mutual. Porque alineado ese tema del mecanismo de pago, ese prestador va a hacer esa tarea con toda la gana del mundo y se va a hacer matar por reducir las hospitalizaciones. Y además teniendo una salvedad, no soy neumólogo, pero espero no equivocarme aquí, doctor Casas. Los niños, por lo general, no tienen comorbilidades, tienen su asma y ya, si acaso una alergia o una atopia. En adultos es más complicado porque hay más comorbilidades y ahí sí toca coordinar un montón de especialistas y de prestadores. Pero en niños es mucho más fácil porque prácticamente no hay una comorbilidad distinta, pues qué sé yo, que el niño además sea, no sé, que tenga glomerulonefritis o qué sé yo, cualquier otro. No, muy raro, tienen asma y ya, y atopia. Entonces es mucho más fácil entregarle casi que ese prestador primario sea esa IPS dedicada a asma, que para los niños va a ser su prestador primario para todas sus necesidades, para las vacunas, para los tamizajes, para todo lo que haya que hacer con ese niño. ¿Cómo lo ves, Marta? No sé si de pronto, espero no incomodarte con la pregunta, pero No. me gustaría ver tu opinión. Nata, ¿ya me tomaste la foto? Sí. Ah, bueno. La primera vez que vengo al foro de la OES, así es que me quiero llevar el recuerdo. ¿Se escucha? Bueno, es una pregunta hermosa y te la agradezco porque ese es el sueño de Mutual Ser. Y me imagino que es el sueño de muchas EPS del país, de que nuestro prestador primario quiera fortalecerse y nosotros estamos dispuestos a esperarlos. De hecho, dentro de nuestro plan de desarrollo institucional, que va hasta el 2021, uno de los aspectos que nuestra gerencia general nos ha exigido es que desarrollemos al prestador primario. O sea, nos los ha vuelto como una obsesión. Obviamente esto hay que hacerlo paulatinamente y tocando las puertas en primera instancia de aquellos que desean hacerlo, porque esto es un acuerdo de voluntades. Nosotros, a los aseguradores, bien lo dijo el doctor arrancando, desde la posición de prestador, y lo entiendo, dice el principal responsable del asegurador, ¿sí? El tema es que este es un tema de muchas personas, de muchos recursos, como tú lo has dicho, y la plata es la misma y es escasa y mal usada. Yo tengo evidencias, mi equipo de auditoría tiene evidencias claras de lo que estoy diciendo. Si la gente cobrara lo que es y gastara lo que es, la plata alcanzará más. Nosotros estamos trabajando de la mano, tenemos ya 2 redes estructuradas y aprobadas por los entes territoriales y por el ministerio. La gente está trabajando en ese sentido. Nosotros queremos, hay muchos prestadores primarios que ya están en el cuento, pero les voy a ser sincera. Los programas de nosotros han sido exitosos con prestadores que se han querido especializar y que se han metido la mano al bolsillo. ¿En qué sentido? En el sentido de que han entendido que hay que ganar, pero que hay que ganar racionalmente. O sea, la UPC no alcanza para generar ganancias exorbitantes. Y no alcanza para hacer desviación de recursos de ningún tipo. Si el prestador primario, con los cálculos que nosotros hacemos de UPC, hiciera lo que tiene que hacer con un enfoque familiar, no con un enfoque individualista, porque los enfoques individualistas, la plata no rinde. ¿En qué sentido hablo esto? Si yo tengo un paciente sintomático respiratorio, probablemente en esa familia también haya otros. Y cuando hablamos de asma, más seguramente. Entonces, hoy nosotros nos enfrentamos a una barrera tan grande como que yo
cuando hago el análisis del alto costo, que es mi departamento, encuentro que en ese grupo familiar solamente uno está afiliado a Mutual Ser y los demás están afiliados a otros. Yo le pregunto a mi paciente, ¿por qué tú estás aquí y tu familia está en otro lado? Muchas veces no saben. No, es que yo estaba aquí, pero mi hijo estaba aquí, pero apareció un día cualquiera en otro sitio. Entonces, primero, es que en realidad nosotros estamos trabajando de la mano con las familias a integrar los grupos familiares, porque hablar en gestión de riesgo no podemos seguir hablando de carácter individualista. Nosotros tenemos que hablar a nivel familiar. Los procesos, y yo le estaba diciendo ahorita a Natalia, no sé qué hacer para bajar de peso y tengo que hacerlo porque todas las enfermedades de alto costo, obesidad es un factor común. Y yo miro mi familia y mi familia todas tienen sobrepeso. Es un tema que es general. Y cuando hablamos de problemas nutricionales, cuando la doctora Laura lo mencionaba, yo decía, mira, ahí está la nutrición otra vez metida. Entonces esto es un tema masivo que hay que hacer indistintamente de todos los modelos, hay que cambiar la manera de alimentarnos, hay que cambiar la manera de caminar, hay que dejar los carros lejos, hay que cambiar las estructuras de muchas cosas. Y los costos quizá de esa manera alcancen más. Ahora, nosotros estamos dispuestos a invertir en dinero, pero que se vean resultados en salud. Nosotros, mira, nos paramos de cabeza y mi gerente general no me aprobó un solo contrato este año de alto costo que no tuviera un incentivo de algún tipo. Porque nosotros queremos que la gente se interese en mejorar, pero el tema no es ni siquiera el incentivo económico. De hecho, hay prestadores que no le paran bolas al incentivo económico. Es decir, el tema tiene que ver mucho más atrás, es de filosofía de trabajo, es de cambiar el chip aquí mental de que en realidad nosotros sí podemos cambiar el estado de salud de las comunidades. Ya cada vez vemos más empresas solidarias del Estado interesándose en trabajar bien y yo creo que eso es positivo y hay que decirlo. Y de paso invitar a las que todavía no se han metido en el cuento que se metan en el cuento. El que no esté metido en el cuento en Mutual Ser no va a seguir. ¿Por qué seguimos nosotros contratando con el Estado? Porque el Estado nos obliga en muchas partes. Una razón. Y la otra razón, porque no hay otra entidad, sino, por decir algo, si Cuco, hay una sola institución. ¿Yo qué tengo que hacer? Desarrollarla, pero no tengo el músculo económico para hacerlo sola. La EPS no puede fortalecer sola una institución de salud. Tiene que estar un ente de Estado fortaleciéndola en primera instancia. Entonces, esto es un trabajo de mucha articulación, de mucho interés real, medible. Entonces, yo digo, ¿por qué si la cuenta de alto costo me mide a mí, el ministerio me mide a mí? Yo lo hago con todo el gusto porque además son mecanismos de mejoramiento reales. Nosotros lo hemos visto. Eso ha desencadenado que la gente se interese en mejorar. No importa si sea por miedo a que lo publiquen maluco, pero ayuda. Entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo con los entes territoriales? ¿Por qué no hacemos el ranking? ¿Por qué no hacemos el ranking de prestadores de salud? Miremos todos los sectores. ¿Por qué no hacemos el ranking de médicos, especialistas, de médicos generales? Mire, hay un tema que en Barrera, yo traje una lista, pero como esto es por corto tiempo, pero Time's Up, se acabó. Pero hay una barrera que es el tema educativo de nuestros médicos. Bueno, me callo porque ya, Rosa. No, doctora, pero sí se nos acabó el tiempo efectivamente, ya estamos en rojo hace un buen rato. Sé que quedaron 2 preguntas en el app que estoy seguro que la doctora las podría responder más adelante si nos buscan, que son directamente relacionadas al modelo, pero les agradezco mucho a todos nuestros panelistas por haber asistido, a todos los que vinieron y a GSK. Muchas gracias.